Demos paso a la conferencia Planeación Fiscal y Compliance Fiscal, más allá de la economía del crimen, a cargo de la doctora Pastora Melgar Manzanilla, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de Psicología. Tiene experiencia en litigio y en la administración pública municipal y federal. En el ámbito académico, tiene experiencia como docente en español e inglés a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades nacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, en diversas conferencias y publicaciones. Sus áreas de interés son política fiscal y derechos humanos, derecho a la salud y mínimo vital, derecho administrativo e investigación jurídica. Actualmente es profesora investigadora de carrera de tiempo completo en el área multidisciplinario fundamental en la Facultad de Estudios Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las asignaturas de Ética Jurídica, Filosofía del Derecho e Investigación Jurídica a nivel licenciatura y Teoría de las Contribuciones e Investigación y Expresión Jurídica a nivel maestría. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Doctora Pastora Melgar Manzanilla, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, buen día todas, todos. Es para mí pues un gran honor estar aquí en Silaure, Victoria, Guanajuato. Primera vez que vengo. También un honor estar en este Tribunal de Justicia Administrativa. Agradezco profundamente la invitación del presidente del tribunal, magistrado Eliberio García Monzón. Por supuesto, a la magistrada y a los magistrados. Agradezco también la invitación del doctor Daniel Márquez. Un gusto compartir con mis colegas aquí presentes. Buen día a todas, todos, a los que también nos están acompañando en redes. Titulé la plática del día de hoy, Planeación Fiscal, Evasión Fiscal y Compliance Fiscal, más allá de la economía del crimen. Perfecto. Abordaremos los siguientes puntos. Primero, una breve introducción. Hablaremos del modelo de la economía del crimen, también del modelo de la pendiente resbaladiza o de la economía conductual. Pasaremos al cumplimiento cooperativo de la OCDE y posteriormente a la extensión del modelo de la pendiente resbaladiza con estos equilibrios de cumplimiento y luego llegaremos a algunas conclusiones. A manera de introducción, comentaremos sobre la planeación fiscal. La planeación fiscal es esta optimización de la carga impositiva, pero es una optimización que cuando recurrimos a la simulación, a la elusión o a la evasión fiscal, ya le denominamos una planeación fiscal agresiva. Es decir, en este caso se trata de que los contribuyentes se están aprovechando de todas estas cuestiones técnicas, de estos vacíos legales, de estas contradicciones que existen en la norma jurídica. Ahora, cuando nosotros pensamos en compliance fiscal, podemos pensar simplemente en el cumplimiento de la norma fiscal, así de simple, cumplimiento de norma fiscal o tributario. Por supuesto, ahora también este concepto nos refiere a este modelo de cumplimiento que permite reducir riesgos fiscales legales, a través de la implementación de estos procedimientos de actuación que sirven para detectar los riesgos, para detectar estos posibles incumplimientos y también las consecuencias de los incumplimientos. Esto nos da una base para poder continuar. Pasemos ahora al modelo de la economía del crimen. Las primeras investigaciones sobre el compliance tributario, entendido simplemente como cumplimiento de la norma fiscal tributaria, inicia con una pregunta importante. ¿Por qué los sujetos evaden contribuciones?
Estas investigaciones parten del modelo de economía del crimen de Becker, que se utiliza en materia penal. Es el modelo de la elección racional. Este modelo es aplicado al cumplimiento tributario específicamente por Allingham y Sandano en 1972. Más o menos ahí inicia estas investigaciones en materia tributaria. Es decir, se parte aquí de la teoría de los juegos y como presupuesto se tiene a este Homo economicus que maximiza la utilidad esperada de esta apuesta por la evasión de contribuciones, sopesa los beneficios de hacer trampa con éxito frente a la perspectiva arriesgada de detección y castigo. Entonces, desde este modelo son ciertas las siguientes afirmaciones. Primero, los individuos pagan contribuciones porque tienen miedo a ser atrapados y tienen miedo también a ser sancionados. Segundo, el cumplimiento de la obligación tributaria depende de los porcentajes de auditoría, de fiscalización y también de las sanciones y multas que efectivamente se aplican. ¿Qué es lo que tenemos aquí con este modelo? Tenemos una tensión estructural entre estos dos grandes protagonistas de la relación jurídico-tributaria, es decir, la administración tributaria y los contribuyentes, por supuesto. Los contribuyentes buscan pagar la menor cantidad de contribuciones posibles, realizan planeación fiscal agresiva, evasión fiscal, y también la administración pública busca cobrar la mayor cantidad de contribuciones posibles. El resultado, pues un clima de desconfianza mutua. El problema aquí es que se necesitan muchos actos de fiscalización y también la aplicación de un gran número de sanciones. Y pues los estados no tienen esa capacidad. Bien, pasemos ahora al modelo de la pendiente resbaladiza o de la economía conductual. Los estudios empíricos mostraron que el cumplimiento no puede explicarse únicamente por estas consideraciones puramente financieras o económicas, especialmente pues aquellas que se generan por este nivel de aplicación de fiscalización y de sanciones. Dado esto, surge este otro modelo, el modelo desde la economía conductual, y se introducen aquí algunos factores sociales, algunos factores psicológicos, como factores determinantes del mayor o menor cumplimiento tributario. ¿Qué nos damos cuenta? Que importa la actitud de la autoridad hacia los contribuyentes, que importa la percepción de justicia. Aquí estamos hablando de justicia distributiva, de justicia procesal, de justicia redistributiva. Importa también el buen uso de los recursos públicos. Todos estos y más son determinantes del cumplimiento tributario. Por tanto, no solo importa lo que hace la autoridad tributaria, sino también lo que hace todo el Estado, el legislativo, el administrativo, por supuesto, los tribunales. Se trata aquí de este modelo de la pendiente resbaladiza que surge más o menos en 2008 por Kirchler, Wells y Walls. Aquí se contemplan dos dimensiones que impactan en este binomio de cumplimiento tributario. Es decir, se introduce aquí, además del poder del Estado para la fiscalización y aplicación de sanciones, la confianza que existe en las autoridades y viceversa también, por supuesto. Estamos hablando de la confianza en las autoridades, no solo en las tributarias, ¿eh? Y estamos hablando también del control y la vigilancia del poder estatal. Esta curvatura que vemos aquí en el modelo de la pendiente resbaladiza resulta de suposiciones de rendimientos decrecientes tanto para el poder, que lo vemos en un lado, y la confianza que está por el otro lado. El alto cumplimiento desde este modelo
solo puede mantenerse con altos niveles de confianza o de poder. Pero tan pronto como la confianza y el poder están en niveles intermedios, como nos damos cuenta en la imagen, el modelo sugiere que puede ocurrir una espiral decreciente. Esto pues debido a que la confianza en las autoridades ya está socavada. El monitoreo, los actos de fiscalización se van a considerar entonces como estas señales de actitud de policías y ladrones. Y esto a su vez va a ir generando también más desconfianza. Implica entonces que el alto nivel de cumplimiento puede conseguirse, ya sea por mucha confianza entre contribuyentes y autoridades, también con el incremento de las medidas disuasivas. Pero ya comentamos que en el caso de las medidas, pues muy difícilmente el Estado va a tener los recursos, el poderío para poderlos aplicar. ¿Cuáles son las predicciones desde este modelo? Primero, si tenemos confianza, un alto grado de confianza y un alto grado de poder, la mayoría de los contribuyentes van a cumplir voluntariamente. Y en el caso de los contribuyentes que no cumplan voluntariamente, pues entonces se impondrán sanciones y cumplirán coercitivamente. Nótese que van a ser pocos, entonces el Estado tendrá la capacidad de imponer estas medidas y mantener la confianza. El siguiente escenario, tenemos confianza alto y un bajo rango de poder. En este escenario, la mayoría de los contribuyentes van a cumplir voluntariamente, pero los contribuyentes racionales, recordemos estos desde la teoría de los juegos, van a percibir este bajo poder, van a percibir una autoridad benevolente quizá, y pues no van a cumplir. Esto también va a empezar a socavar la confianza. Tercer escenario, un alto grado, más bien un bajo grado de confianza y un alto grado de poder. En este caso, habrá un alto número de cumplimiento, pero estamos hablando aquí de cumplimiento forzado, de cumplimiento coercitivo. La evasión fiscal va a ser disuadida por esta capacidad que tiene el Estado, pero los contribuyentes van a intentar la elusión fiscal y la planeación agresiva de todas maneras. Último escenario. Tenemos baja confianza y bajo poder. En este caso, pues habrá mucha evasión fiscal, mucha elusión fiscal. Se buscará el cumplimiento forzado, pero este cumplimiento forzado no será posible porque la autoridad fiscal pues no tiene este poder suficiente para fiscalizar y para imponer sanciones. En resumen, ¿cuáles son las diferencias entre la economía del crimen y la economía conductual? Le cambiamos a la diapositiva, por favor. En el caso de la economía del crimen, el cumplimiento es forzado, se crea un clima antagonista, un clima de ladrones y policías. En el siguiente caso, en la economía conductual, hay un cumplimiento voluntario, hay un clima sinérgica, la autoridad fiscal y los contribuyentes trabajan en conjunto. Como podemos advertir, la confianza del contribuyente en las autoridades pues juega un papel importante en el cumplimiento tributario, en el compliance tributario. Estas ideas nos dan las bases para pensar en el cumplimiento cooperativo de la OCDE. Entonces, pasemos ahora a este cumplimiento cooperativo de la OCDE. Y cambiamos de diapositiva. El cumplimiento cooperativo se refiere a este establecimiento de una relación de cooperación basado en la confianza es muy importante, ¿no?, entre contribuyentes y autoridades fiscales sobre la base de un cumplimiento tributario voluntario que va a conducir al pago
de la cantidad correcta de contribuciones en el momento adecuado. Bien, desde los años 2000 en algunas jurisdicciones como Países Bajos, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, se empezó a implementar estos modelos de cumplimiento cooperativo. En el 2006 se reconoce ya desde la OCDE que el entorno, la evolución en la que operan las autoridades fiscales deja bastante espacio para estructuras de ahorro fiscal de la planeación fiscal agresiva. Entonces la OCDE toma postura y señala que considera la confianza como un determinante importante del comportamiento cooperativo en esta relación entre autoridad fiscal y los contribuyentes. Señala que se debe de otorgar confianza a los contribuyentes que se consideren dignos de confianza y, por otro lado, que se requieren de mecanismos mediante los cuales se establezca esta confiabilidad en estos contribuyentes. Pero para los contribuyentes que no quieren cooperar, pues entonces también hay que desarrollar algunos mecanismos coercitivos para hacerlos contribuir. Bien, la OCDE se da la tarea de desarrollar lo que llama mecanismos de cumplimiento tributarios, tanto para grandes empresas como para pequeñas y medianas empresas. En el caso de las grandes empresas, en el 2008, la OCDE emite su reporte sobre la relación mejorada, después se llamó cumplimiento cooperativo. En este informe establece que es inaceptable la participación de intermediarios. Efectivamente, establece que contadores, abogados, asesores fiscales son los que permiten, más bien los que ayudan a las empresas a realizar esta planeación agresiva. En el 2013 emite otro reporte de la relación mejorada a la cooperación cooperativa y aquí desarrolla un modelo que llama de monitoreo horizontal para medir estas relaciones entre las empresas y las autoridades tributarias. Se establece aquí que los contribuyentes deben, primero, cumplir voluntariamente, deben de aceptar cumplir voluntariamente. Deben de establecer una forma de cooperación con la administración tributaria y deben de estar dispuestos a trabajar con la administración tributaria basados en un modelo de confianza. Nótese, el énfasis aquí es en la importancia del cumplimiento del espíritu de la ley y no en la letra de la ley. Por eso es que viene todo este auge de la doctrina de sustancia sobre forma y similares. Otro énfasis es en la transparencia y por ello también vemos este surgimiento de normas obligatorias incluso, relativas a la revelación de la planeación fiscal agresiva. Y si nos damos cuenta, aquí se están dirigiendo estas medidas precisamente a los intermediarios. En nuestro caso, en la reforma fiscal del año pasado, vemos que se incluye todo un capítulo respecto de la obligatoriedad y de transparentar también la planeación fiscal. Pero bien, para distinguir a los contribuyentes que están dispuestos y que son dignos de confianza, de aquellos contribuyentes que no lo son, que no son dignos de confianza, las autoridades fiscales, dice la OCDE, deben de invertir en un sistema de gestión de riesgos. Las autoridades fiscales deben establecer un perfil de riesgo fiscal para cada contribuyente. A esto es a lo que se refiere este modelo de gestión de riesgos. Este sistema debe de permitir a las administraciones tributarias organizar un proceso tributario y realizar la asignación de recursos públicos basados en el riesgo, de tal forma
que aquellos contribuyentes con perfil de mayor riesgo sean los que están siendo fiscalizados y eventualmente, si así es el resultado, los que sean sancionados. Bien, luego de mayor investigación, la OCDE enumera 5 principios para esta cooperación fiscal exitosa basada en relaciones mejoradas. Primero, una autoridad fiscal, dice la OCDE, debe comprender las actividades comerciales, y aquí es donde surge este concepto de conciencia comercial y este énfasis en la obligación de que las autoridades fiscales conozcan el negocio de las empresas. 2, la autoridad fiscal debe adoptar un enfoque imparcial. Esta es la imparcialidad. Este enfoque imparcial requiere que las autoridades tributarias resuelvan las disputas de una manera consistente, de una manera objetiva y únicamente con referencia a los méritos del caso, a las posiciones legales que sean razonables. Se recomienda aquí el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y nos damos cuenta también la influencia en México, vemos que surgen los acuerdos conclusivos. Esto para evitar que muchos casos lleguen a los tribunales. La idea es que cuando los casos lleguen a los tribunales es porque no pudo haber esta resolución amistosa y que los tribunales van a contribuir también en esta confianza de los contribuyentes a través de las resoluciones imparciales, pero ya con menos casos que deban resolver, si hace mucho más posible. Tercero, hablamos de una autoridad fiscal que debe de responder proporcionalmente. Si el contribuyente debe ser sancionado, que sea sancionado, pero que sea sancionado proporcionalmente. 4, una autoridad tributaria debería, al igual que los contribuyentes, siempre ser abierta y transparente. Estamos hablando aquí de la autoridad fiscal. Si los contribuyentes van a ser transparentes, la autoridad fiscal también debería de ser transparente. Bien, y en el 2006 surge un 6º principio, que las empresas deben invertir en un modelo de control tributario, le llaman el Tax Control Framework. Este es un mecanismo de control interno y aquí es donde se sitúan también los compliance officers o los oficiales de compliance. En este caso, pues ya las autoridades fiscales deben de ajustar su supervisión en consecuencia. Es decir, este compliance officer va a ser el intermediario, va a ser el que va a tener la comunicación con las autoridades, el que va a transparentar pues todos los trabajos de la empresa. Seguimos. En el informe, este ya es otro informe, construyendo mejores modelos de control tributario. Se trata aquí de una guía sobre una calidad en este modelo de control bajo el manejo del control tributario para grandes empresas y autoridades que participan. Se trata de ver cómo se puede hacer esta cooperación entre estas grandes empresas y la autoridad tributaria. Aquí la OCDE recomienda un modelo de control fiscal como parte de este sistema de control interno que asegura la precisión y la integridad de las declaraciones, de las divulgaciones fiscales realizadas por una empresa. Estamos tomando, si nos damos cuenta, para el caso particular de la materia tributaria, pues el compliance corporativo. Este sistema juega un papel central en el rigor del concepto de este cumplimiento cooperativo desarrollado por la OCDE. Las conclusiones generales de este
informe son que cuando se determina que el marco de control fiscal de una empresa grande o multinacional que participa en un programa de cumplimiento cooperativo es efectivo, y cuando la empresa efectivamente proporciona divulgaciones completas, es transparente, incluye información relevante y riesgos fiscales para el organismo fiscal, pues entonces el alcance de las revisiones, de las auditorías, de los actos de fiscalización, se van a reducir de manera significativa. En estas circunstancias, el organismo tributario va a poder basarse en las declaraciones que se le presentan y va a poder confiar también en estas posiciones fiscales que está aperturando pues la propia empresa. Un modelo de control calificado, dice la OCDE, va a permitir entonces a la empresa informar sobre estos riesgos fiscales y los va a presentar voluntariamente a la autoridad fiscal. Además, pues todo esto va a ayudar a las empresas a asumir responsabilidad de la presentación que sea oportuna, que sea correcta y completa de todas estas declaraciones de impuestos y el pago oportuno. Pero bueno, no es así de fácil, no fue así de fácil. Según Broniewski y Friedman, hay algunos inconvenientes de este mecanismo de clasificación de riesgos y también de este mecanismo de exigencia de la apertura fiscal. En cuanto a la calificación de riesgo, aunque inicialmente puede parecer pues un dispositivo que es puramente administrativo, pues también puede convertirse en un importante instrumento de aplicación de discreción. Incluso puede llegar a requerir un cumplimiento en exceso. Entonces, para evitar esta discrecionalidad, la recomendación es que se construyan directrices que lleven a la autoridad fiscal a determinar los sectores, los tipos de contribuyentes que efectivamente resulte estratégico fiscalizar. Ahora, esto también va a venir posiblemente con una mayor cantidad de burocracia para hacer todo este perfil. En nuestro caso tenemos el artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad para solicitar información a los contribuyentes con objeto de planear, de programar actos de fiscalización. Sin embargo, aquí también vemos que no existe este parámetro de selección de contribuyente o de grupos de contribuyentes respecto de otros semejantes. Y ahí es donde se ve que posiblemente puede existir esta discrecionalidad. Una discrecionalidad que no sería óptima, porque recordemos que de lo que se trata es de crear confianza en los contribuyentes. En cuanto a la transparencia, pues sucede lo mismo, porque la transparencia es la que puede dar las herramientas para la fiscalización, y entonces hay que ver de qué manera estas empresas que efectivamente se sumen a este cumplimiento voluntario no sean afectados porque están transparentando, y los que no están transparentando pues no sean fiscalizados. Pero bueno, además de este control interno, las autoridades fiscales también utilizan otras fuentes para verificar la información proporcionada por los contribuyentes, y en este sentido tenemos todos estos mecanismos de intercambio internacional de información. Esta es una fuente de contrainformación, podríamos decirlo así, para que las autoridades fiscales pues conozcan las actividades de los contribuyentes. Por otra parte, también la buena gobernanza fiscal se refiere a los contribuyentes, pero también a las autoridades fiscales. Por lo tanto, esta buena gobernanza
dentro de las propias autoridades fiscales también constituye un motor de cumplimiento cooperativo, según la OCDE. Es decir, va a haber apertura por parte de los contribuyentes y también por parte de la autoridad, y también esto implica la capacidad de respuesta en tiempo real para que pueda funcionar este cumplimiento cooperativo. Esto es en cuanto a las grandes empresas. También se desarrollan mecanismos de cumplimiento cooperativo para medianas y pequeñas empresas. En 2014 surge este informe de la OCDE que llama el Tax Compliance by Design, es decir, un cumplimiento tributario por diseño que intenta reconocer que la mayoría de las pymes quieren cumplir. Entonces, se está partiendo de esta idea de que las pequeñas y medianas empresas sí quieren cumplir. Dice la OCDE que históricamente los sistemas deficientes, que la mala comprensión de los sistemas tributarios han sido las principales causas de incumplimiento. Sin embargo, reconoce que la tecnología está cambiando la forma en que operan las pymes. Entonces, la OCDE desarrolla un modelo basado en estrategias de monitoreo específicas para las características de cada país. Bueno, la intención es esta, que se puedan adaptar para las características específicas de cada país, de cada administración tributaria, de grupos de contribuyentes o de actividades, y esto con el objetivo de obtener información. Nada más que aquí el énfasis es la obtención de información de terceros. Entonces, el cumplimiento tributario por diseño reconoce los cambios en los que operan las pymes y muestra cómo este cumplimiento tributario puede convertirse en una parte integral de estos sistemas que utilizan las empresas, y esto con la intención de que en la realización de las transacciones diarias también se esté generando información tributaria que llegue a las administraciones tributarias. El cumplimiento tributario, entonces, puede volverse fácil, puede volverse preciso, si es un subproducto de los pasos que una empresa sigue de manera automática para realizar sus diversas transacciones en el día a día. Y aquí tenemos uso de la tecnología para realizar un seguimiento de los negocios, la digitalización de información y pagos, las cajas registradoras electrónicas para el manejo de las transacciones, la contabilidad en línea, una contabilidad de fácil uso, las facturas electrónicas, las declaraciones prellenadas, todos estos conjuntos de actos que lo vemos nosotros, que en los últimos años se han ido también desarrollando un poco más. Es decir, aquí el papel de la administración tributaria está pasando de ser este receptor pasivo de declaraciones de impuestos a un facilitador activo de cumplimiento. Esto implica mucho más colaboración entre los organismos tributarios, las administraciones tributarias y las pymes como un grupo, pero también con otros participantes claves, esto es, los intermediarios fiscales, por supuesto, contadores, abogados, pero también bancos, organizaciones industriales e incluso desarrolladores de software. Perfecto. Vemos dos enfoques básicos para el logro del cumplimiento tributario desde el diseño. El primer enfoque es un enfoque de cadena segura, así le llama la OCDE, que es la creación de un flujo seguro de información desde que se capturan las transacciones comerciales hasta la determinación final de la cantidad correcta de contribuciones que debe de pagar el contribuyente. Aquí, si nos damos cuenta, el papel de la administración tributaria es actuar como facilitador de las características necesarias en el entorno para garantizar este flujo de información de contribuyentes,
que este flujo de información sea lo suficientemente seguro. El otro enfoque es un enfoque de datos centralizados. Y aquí lo que tenemos es que la propia administración tributaria debe de capturar tantas transacciones comerciales de la fuente como sea posible para determinar esta cantidad correcta de contribuciones que se debe de pagar. Esto se puede hacer, por ejemplo, con las facturas electrónicas. Bien. La cuestión aquí es entonces que se alienta también a los organismos tributarios a considerar el desarrollo de un sistema de cumplimiento tributario por diseño que sea apropiado para sus características, para sus circunstancias específicas y que pues sirva para facilitar el cumplimiento tributario de las pequeñas y medianas empresas. Bien, esta evolución pone de manifiesto la necesidad de que las organizaciones, ya no solo las grandes empresas, sino todas las organizaciones, pues tengan un sistema de control. En el caso mexicano, lo que tenemos como ejemplo es la norma oficial mexicana, la NOM NMXC 19.600 y MNC del 2017. No es específico para la materia fiscal, es el ejemplo que tenemos. En España tenemos una UNE que ya es específico para la materia fiscal. Pero bien, regresamos a nuestro último punto. Este es el modelo de pendiente resbaladiza a través de la cual se busca explicar que los sujetos contribuyen. A partir del 2015 se desarrolla una extensión a este modelo de la pendiente resbaladiza y se establece que hay diferentes calidades de poder de la autoridad tributaria y diferentes calidades de la confianza. Recordemos que estamos trabajando con estas dos dimensiones. En el caso del poder de la autoridad, se divide en coercitivo, es decir, esta posibilidad de obligar al contribuyente a actuar, a contribuir, aún en contra de su voluntad, y también en el legítimo. La legitimidad, aquí se trata de esta propiedad psicológica de una autoridad, institución, pero que lleva a considerar que actúa de manera justa. De tal manera que debido a la legitimidad, las personas sienten que deben respetar las decisiones, que deben respetar las reglas voluntariamente. Bien, en cuanto a la confianza de los contribuyentes, se divide en una confianza basada en la razón y en una confianza implícita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El poder coercitivo reduce la confianza implícita. Entonces, el Estado tiene que tener cuidado con cómo implementa este poder coercitivo, porque ese mismo poder va a reducir la confianza y nos va a llevar a un clima antagonista. Por su parte, el poder legítimo incrementa la confianza implícita, incrementa la confianza primero basado en la razón, lo que nos va a llevar a un cumplimiento voluntario, pero a un clima de servicio. Digo, todavía no es lo óptimo, pero vamos mejorando. Con el tiempo, la confianza basada en la razón evoluciona en confianza implícita vía todas estas experiencias positivas con la autoridad fiscal. Esto nos lleva al cumplimiento voluntario y a un clima de confianza. Como nos damos cuenta, esta es una relación compleja, no es una relación simple, directa, unidireccional. Perfecto. Vamos a los equilibrios de cumplimiento de Steinmo. Estos equilibrios los desarrolla en 2018 y tiene ahorita una última investigación en el 2020. Y nos dice que el cumplimiento tributario, como algo complejo, podemos sacar estas conclusiones. 1. Lo que el Estado puede hacer se define en gran medida por lo que los ciudadanos creen sobre el Estado. Y lo que los ciudadanos creen sobre su Estado se va a definir en gran medida por lo que ha hecho su Estado y cómo se ha comportado con ellos en el pasado.
Esto nos lleva pues a círculos virtuosos y a círculos viciosos. El equilibrio de bajo cumplimiento nos dice que los estados que tienen poca capacidad para hacer cumplir sus leyes y normas tienden a tener ciudadanos que desconfían de ese estado. Cuando los ciudadanos desconfían de su estado, pues es difícil que recaude los ingresos que podría recaudar para satisfacer las necesidades para otorgar bienes y servicios. Y el equilibrio de alto cumplimiento nos dice que el Estado que ha ganado la confianza y el apoyo de su gente, de sus ciudadanos, puede reducir los costos de monitoreo y al mismo tiempo puede trabajar por esta prestación de servicios. Entonces, el equilibrio de bajo cumplimiento, aquí vemos un círculo vicioso, y con el equilibrio de alto cumplimiento vemos un círculo virtuoso. Conclusión. Esto nos lleva a que, si bien los ciudadanos pueden ser intimidados para pagar contribuciones y que actúan a veces en interés propio, este sentido de bien público, de identidad común, de equidad en general, de equidad tributaria en específico, también son factores que tienen que ver con el cumplimiento tributario. Y esto nos lleva a que el compliance fiscal no necesariamente implica el establecimiento de estos mecanismos, sino también de una confianza entre ambas partes de la relación tributaria. Muchísimas gracias y creo que me disculpan por los 5 segunditos.